gracias al Señor por una vez más poder compartir su palabra y la posibilidad de disfrutar de un nuevo día. Seguimos como lo venimos haciendo, desarrollando y analizando el Evangelio de Juan. Y llegamos en esta oportunidad al capítulo 10. Este capítulo que comienza con un discurso de nuestro Señor. Ahora este discurso no es salido de la nada o expresado de una manera sin sentido, como decir, no tiene algo detrás, sino que es la consecuencia de lo que pasó en el capítulo 9. Es que todo el capítulo 9 y el capítulo 10 hasta el versículo 21 es parte de la misma imagen. Juan no tiene un quiebre de pensamiento entre un capítulo y otro. A veces, y como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, los capítulos y los versículos dañan un poco la estructura y el contexto, aún literario, de la escritura, pero lo cierto es que el capítulo 10 en los primeros versículos es parte de lo mismo. El discurso surge por aquella disensión y aquella reacción que había entre los judíos, aquellos que no podían callar, no podían frenar, no podían ponerle un tope al accionar y a las palabras de nuestro Señor. Aquel que había sanado en día de reposo a uno que era ciego de nacimiento. Y ellos, en vez de alegrarse por ese milagro que el Señor había realizado y porque el ciego de nacimiento ahora veía, bueno, ellos se enojaban y se enfurecían porque Él quebrantaba, según ellos, los mandamientos. Y además alteraba todo lo que era su estructura religiosa y política también. Ahora, en este capítulo, en el capítulo 10 de Juan, vemos al Señor dándose un título a sí mismo y poniéndose un rótulo singular. Y uno de los mejores rótulos, uno de los más amorosos, uno de los más compasivos, uno de los más íntimos. Porque el Señor tiene a lo largo de la Escritura muchos títulos. En el Antiguo Testamento muchos títulos y rótulos y nombres se le dan a nuestro Señor. Él es el Dios fuerte, Él es el Dios con nosotros, Él es Emmanuel, Él es el Señor de la gloria. Ahora dice, por ejemplo, 1 Timoteo 6:15, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan mismo en este Evangelio, en el 1:29, dice que Él es el Cordero de Dios. En Apocalipsis 5:5 dice que Él es el león de la tribu de Judá. En 1 Corintios 2:8 dice que Él es el Señor de la gloria. En 1 Timoteo 2:5 dice que Él es el mediador. Hechos 3:15 dice que Él es el autor de la vida. Él es la resurrección y la vida, dice el capítulo siguiente de este Evangelio, en el 11. Él es el soberano de los reyes de la tierra, dice Apocalipsis 15. Dice también Apocalipsis Juan en Apocalipsis que Él es el verbo de Dios. Dice también que Él es el Hijo del Altísimo en Lucas 1:32. Él es la estrella de la mañana, Apocalipsis 22:16. Y la lista sigue y es bastante más extensa. Sin embargo, el título que grafica y expresa y muestra con mejor claridad, quizás, o mejor representado, cuál es el carácter de nuestro Señor es este que Él mismo da de sí mismo en Juan capítulo 10. Este capítulo que empieza a mostrarse a Él como Él es la puerta de las ovejas. Él también se muestra como el portero y Él también va a decir que Él es el pastor. Es que Juan sabe y quiere dejar sentado que en todo lo que tiene que ver con el Hijo de Dios, con el creyente, el Señor tiene que ver en todo. Todo tiene que ver con Él. Esta figura de pastor, del Señor como pastor, no es algo nuevo, es aquello que el mismo David había referenciado en el Salmo 23, cuando decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es aquello mismo que decía el profeta Miqueas cuando en la profecía de dónde nacería el Mesías, dice en el capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén de Efrata, no eres la más chica entre las ciudades de Judá. Y hablando de ello, dice en el versículo 4, de ti saldrá y Él apacentará con poder. Hablando del Señor, que Él apacentará, hablando en este rol de pastor, de que Él es el pastor. Es la figura más tierna, más amorosa y más íntima y más compasiva de nuestro Señor.
Él es el pastor. Ahora, ¿qué incluye el hecho de que Él sea el pastor? Y vuelvo a lo que mencionaba David en el Salmo 23. Porque, y es interesante, por cierto, ver que los grandes líderes de la historia fueron pastores. David fue pastor. El más grande rey que Israel ha tenido a lo largo de su historia fue pastor. Aquel que era varón conforme al corazón de Dios fue pastor. El otro más grande líder, quizás puesto aún hasta por encima de los ángeles en ocasiones, que era Moisés, también fue pastor. Estos personajes fueron pastores y David era pastor. Y él escribe, él habiendo sido y habiendo experimentado la tarea y el oficio de pastor, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David había sido pastor, él conocía bien exactamente cuál era la tarea, cuál era la responsabilidad, cuál era lo que debía llevar adelante, cuál era el trabajo que debía llevar adelante un pastor. Y él lo está haciendo y diciendo de esta manera del Señor: Él es mi pastor, Jehová es mi pastor. Ahora, ¿qué implica el hecho de que Él sea el pastor? ¿Qué implica el hecho de que el Señor Jesús sea el pastor de todos aquellos que creemos? Bueno, la imagen y el gráfico de que Él es un pastor, quizás en nuestro contexto debemos ir a ver cómo es, porque no es algo que cotidianamente veamos. Pero el Señor en el primer siglo era algo que ellos veían comúnmente. Es que la actividad de los hebreos era la ganadería y la agricultura. De manera que el pastorear ovejas era una actividad cotidiana y muy usual y muy vista y conocida por ellos. Es por eso que el Señor dice esto y ellos entienden claramente lo que está diciendo. No entienden al principio porque ellos no querían ver por la dureza de su corazón, pero los discípulos y aquellos que están alineados al corazón y al mensaje de nuestro Señor, claramente es entendido este principio y este concepto y esta enseñanza de parte de nuestro Señor de que Él es el pastor. Ahora, ¿qué implica el hecho de que Él es el pastor? Bueno, en primer lugar, el pastor es el que guía, el pastor es el que instruye, el pastor es el que ve por encima de ellos. El pastor es aquel que dice por dónde deben andar. El pastor es el que marca el ritmo. El pastor es aquel que provee todo lo necesario para sus ovejas. Y claramente decimos que el pastor es suficiente para las ovejas. Quizás en esto estaba pensando Asaf en el Salmo 73, porque en el verso 25 dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada quiero en la tierra. Fuera de ti nada quiero en la tierra. Es que Él, solamente Él, es suficiente. Y la figura del pastor es mostrarse el Señor a sí mismo frente a las ovejas, decir: yo soy suficiente. Solamente el Señor es suficiente en todo aspecto, en toda situación, en toda necesidad para sus hijos, para los hijos de Dios, para aquellos que son ovejas. Ahora, Él no solo provee, Él no solo tiene la capacidad de asistir, Él tiene también la capacidad de curar. Él tiene la capacidad de abrazar, Él tiene la capacidad de consolar. Él tiene la capacidad de estar cerca de aquella oveja que está pasando una necesidad. Él tiene la capacidad de estar acompañando a aquella oveja que está dolida, a aquella oveja que tiene un problema, a aquella oveja que no puede hacer algo por sí misma. El pastor está allí para atender y para cuidar y para asistir y para proveerse a sí mismo en todo lo que tenga que ser de utilidad para el crecimiento y desarrollo de las ovejas. Ese es el ministerio, esa es la ocupación, esa es la tarea del pastor.
Un trabajo incesante, un trabajo incansable de buscar todo el tiempo el bienestar, el crecimiento y desarrollo de sus ovejas. Porque esa es la actividad. Y por eso el Señor entendiendo esto, y todos los que están allí entendiendo cuál es la gráfica de lo que el pastor es, Él utiliza esta imagen y esta figura de decir, yo soy el buen pastor. Es que Él nunca se irá a ninguna parte, Él nunca se irá a ningún otro lado. Él será el pastor todo el tiempo. Cuando las tormentas vengan, cuando los problemas vengan, cuando las situaciones adversas vengan, cuando el lobo venga, cuando el oso venga, el pastor estará ahí. Esa es la figura del pastor. El pastor es el que vela por la integridad de las ovejas. Ahora, qué hermosa figura y qué gráfico que es. Y por eso digo que aparte de todos los títulos que la Escritura nos da de nuestro Señor, la figura de pastor es la que más muestra el carácter de nuestro Dios en cuanto a relación con sus hijos y con los creyentes y con aquellos que Él considera ovejas es. Él es el pastor, Él es el que está ahí supervisando, atendiendo, mirando y buscando que estemos viviendo dentro y bajo su dominio y su supervisión, si puede. Ahora, también es interesante, y siguiendo en este pensamiento, ver y analizar las ovejas, porque desde su punto de vista es lo que somos. El hombre, el Hijo de Dios, es una oveja, según el Señor. A veces nos creemos inteligentes, iluminados, en algún punto capaces de algo. Sin embargo, según el Señor, no somos más que o no nos asemeja más que este animalito torpe, despistado, inseguro, tan vagante, sin una guía, sin un guía. Se han encontrado ovejas muertas sobre su misma comida. Es que pueden morirse de sed andando a pesar de que pueda haber una laguna cerca. Si no hay nadie que venga y les agache la cabeza a una para que vean que pueden beber de ahí, ellas no se dan cuenta. Ellas no son capaces de advertir el peligro. Ellas copian el comportamiento de otras sin siquiera considerar nada de lo que están haciendo. Si ellas ven que una oveja salta o se tira a un pozo, de seguro van a ir todas a tirarse al pozo. Porque es el comportamiento de las ovejas, ese animal más, uno de los animalitos y quizás el más torpe y despistado. A eso nos asemeja el Señor. Es interesante que el Señor en un momento ve a la multitud y ve a los hombres y los ve como ovejas que no tenían pastor. Él ve a los hombres de esa manera y Él se ve y Él tiene la capacidad de guiar y de pastorear sobre ellas. Ahora uno diría, bueno, ¿por qué no elegir otro animal? ¿Por qué no alguien más inteligente? Una hormiga es más inteligente que una oveja. A la hora de buscar su comida, a la hora de ser previsor. Pero es una oveja con lo que el Señor nos hace, es que lo importante no es cuán animal seamos o cuánto de animal tengamos, sino quién es el pastor. Y es lo que Juan quiere dejar en claro a lo largo de todo el Evangelio y a lo largo de todo este capítulo 10, de decir, Él es todo y Él es suficiente. Y en todo dependemos de Él. Quizás pensando en esto es que en el capítulo 15 de este mismo Evangelio el Señor dice, porque separado de mí nada pueden hacer. Porque separado de mí nada pueden hacer. Siguiendo este pensamiento es quizás que el apóstol Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la expresión de aquel que se considera una oveja y que se ve a sí mismo como Dios lo ve y que ve que no tiene capacidad en sí mismo de ser y hacer, sino que todo lo puede en Cristo, en aquel que es su Señor y Pastor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es interesante también ver, y cuando vemos un poco cómo era esto de los pastores,
El pastor era el que conformaba y confeccionaba el redil de las ovejas, el lugar donde las guardaba luego de que habían andado durante todo el día y donde iban a pasar la noche, donde iban a estar protegidas de ser alcanzadas por un animal en la oscuridad. Y este redil era construido por piedras por lo general y era confeccionado por lo general por el pastor, haciendo un círculo cerrado casi todo, excepto en un lugar donde era la llamada puerta, y era donde se recostaba el pastor. Este redil proporcionaba seguridad a las ovejas, porque si alguien quería entrar ahí tenía que pasar por encima del pastor, porque el pastor era el que se echaba en la puerta. Pero también ponía un límite a las ovejas, de saber que no había peligro dentro del redil, y si ellas iban a estar en peligros antes, debían pasar por encima del pastor. Es interesante y gráfico la metáfora de que aquellos que no están cubiertos con las garantías que el Señor provee y que el Señor proporciona, son aquellos que en algún punto pasaron por encima del pastor y porque en algún punto pasaron y están fuera del redil, fuera de aquellas piedras que el Señor confeccionó para que fuesen de garantía, de cuidado, de protección. Y esas piedras, cada una de esas, son los mandamientos que nos mantienen dentro de la voluntad, dentro del propósito, dentro del cuidado, dentro de lo que es la sombra del Altísimo. Es interesante que el mismo Señor, en el versículo 10 de este capítulo, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida, dice, y para que la tengan en abundancia. Y él claramente no está hablando de cantidad de años, aunque también pueden ser cantidad, pero no está hablando de muchos años vividos, sino de años vividos para su gloria, sino de años vividos en su propósito, sino de años vividos en su voluntad. De eso él está hablando. Es que si hablásemos de muchos años, bueno, diríamos que el apóstol Pablo murió no habiendo cumplido 60 años. Y muchos de los apóstoles y muchos de los mártires del primer siglo murieron antes de cumplir 50 años. Es que no está hablando de cantidad de años, sino de una calidad de vida. Por eso es una vida abundante, la que él proporciona, garantiza, asegura y promete para aquellos que vivan bajo sus términos. Es que él sabe que no es por la cantidad de años que podamos vivir, porque él sabe que la vida terrenal es una parte muy ínfima y la parte más ínfima de toda nuestra existencia. Él conoce eso y él sabe eso. Y qué bueno que el tiempo que sea que vivamos en este lugar lo podamos vivir para su gloria, reflejando y manifestando la luz del glorioso Dios y del glorioso pastor que decimos tener como Señor. El apóstol Pablo sabía eso. El apóstol Pablo tenía muy presente el hecho de lo que era, lo que significaba tener una vida abundante. Ahora, vemos que Él es el pastor, vemos de que Él es suficiente, vemos también de que nosotros somos ovejas incapaces por nosotras mismas y de que estamos supuestos a no confiar en nuestra capacidad, sino confiar en el pastor, en aquel que guía, en aquel que tiene la capacidad. Y eso es lo que viene en el tercer punto. Es cuál es la capacidad del pastor, cuál es el poder, cuál es la capacidad resolutiva que tiene este pastor. Dice en el versículo 14 y 15 de este capítulo 10, yo soy el buen pastor. Este yo soy es el cuarto de los 7 yo soy mencionado en el Evangelio de Juan. El anterior es el yo soy la puerta, el anterior es yo soy el pan de vida, yo soy el agua.
de vida. Y acá dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para volverla a tomar. La capacidad de nuestro Señor es aquella que está por encima de la muerte misma, por encima de aquello que el hombre natural, de que el hombre sin Dios teme tanto. El Señor está por encima de eso, y esto que Él mismo está diciendo está ni más ni menos que profetizando quizás lo que iba a pasar semanas más adelante, porque es exactamente eso lo que pasa. Nadie le quita la vida al Señor, y es interesante que nadie mató al Señor Jesús. Nadie mató al Señor Jesús. Si bien los que están ahí, el apóstol en el libro de Hechos le dice, mataste al autor de la vida, y ellos serán juzgados y condenados también como asesinos en su pecado, porque era lo que había en su corazón y en su mente, y era lo que llevaron adelante. Pero aunque lo quisieron matar y aunque hicieron todo lo posible para matar al Señor, no lo mataron. Él entregó su vida. Él puso su vida en el momento, en el segundo exacto que Él quiso. Y es interesante cómo Juan registra un detalle. Dice en el capítulo 19 de este Evangelio, en el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Por lo general sucede al revés, pero es el Señor quien inclinó la cabeza y entregó el Espíritu, teniendo total dominio de la situación. Él no dijo, estoy acabado. Él dijo, consumado es. Ese es el poder mostrado, el dominio mostrado en el momento más cúlmine de la obra de nuestro Señor. Es interesante que todos los hombres están regidos por Eclesiastés 8:8, donde Salomón dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará a aquel que la posee. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu de la muerte, claro. Faltaba que venga el Señor Jesús, faltaba que venga aquel que tiene poder sobre la muerte. Hay un detalle también que registra en este mismo Evangelio, que se registra en este mismo Evangelio en el capítulo 20, y es cuando después de la resurrección de nuestro Señor van los discípulos, Juan y Pedro, van al sepulcro y ven que los lienzos estaban puestos allí donde Él había sido puesto, pero el sudario, aquel que estaba envuelto en su cabeza, estaba enrollado en un lugar aparte. Ahora ese detalle que muestra ahí no es al azar. Está allí porque claramente nos quiere decir que el Señor Jesús estuvo de pie. Él se paró en el mismo sepulcro. Una imagen totalmente poderosa de decir el Señor Jesús, aquel que fue clavado, aquel que fue traspasado, aquel que fue coronado de espinas, aquel que derramó su sangre, estuvo de pie en la cruz. Él se sacó el sudario y lo enrolló en un lugar aparte. Él tiene poder de pararse en el mismo sepulcro. Ese es el poder y la capacidad del Señor. Es eso mismo que entendía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 55, cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es que el pastor, este pastor, él mismo, que se define a sí mismo como pastor, tiene la capacidad de vencer la muerte. Tiene la capacidad de decir, ¿querés vida abundante? Hay vida abundante porque Él es el Señor de la vida. Hay vida abundante porque Él es el Señor sobre la muerte. Él utiliza
estos yo soy para mostrar cómo su carácter es y cuál su carácter es, simplemente y ciertamente. El Señor Jesús no vino como el rey que los judíos esperaban. Él no vino como el liberador civil o el libertador imperial. Él vino y Él se mostró como el gran pastor, como el buen pastor, aquel que conoce a sus ovejas por nombre, aquel que tiene contado a sus ovejas, aquel que sabe qué le pasa en cada instante a sus ovejas. Él sabe qué le pasa en cada instante, todo el tiempo, a cada una, en cada momento, de manera infinita. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Saber y refrescar el hecho de que Él es el gran pastor y el buen pastor no puede hacer otra cosa que motivarnos y estimularnos y empujarnos y acercarnos a confiar y a depositar toda nuestra esperanza y todas nuestras certezas en las palabras del Señor, en aquellas que son guías del Señor, en qué fue lo que Él dijo, en qué fue lo que Él nos fue aconsejando. Porque no puede hacer otra cosa el hecho más de conocer que Él es nuestro pastor que bendecir, honrar, alabar, acercarnos a Él sabiendo de que Él es quien tiene la capacidad, sabiendo de que Él es quien tiene el poder, sabiendo de que en Él estamos escondidos, sabiendo de que Él y en Él estamos guardados por toda una eternidad. Honramos y bendecimos al pastor de nuestra vida, honramos y bendecimos al Señor Jesús, aquel que es Dios sobre todas las cosas, aquel que tiene tantos nombres pero se presentó de esta forma diciendo yo soy el buen pastor. ¿Sí? Los dejo y nos vemos en la próxima.